Sean bienvenidos a nuestro webinar Claves para verificar un correcto cierre de estados financieros 2024. Hoy nos van a estar acompañando Xiomara Certuche y Joana Valencia González. Entonces, antes de empezar, vamos a revisar un poco la agenda del día. Primero vamos a estar en este espacio de bienvenida, anuncios y presentación de los ponentes. Después vamos a hablar un poco sobre efectos contables del TTD y después vamos a hablar sobre claves para un correcto cierre de estados financieros 2024 y al final les agradecemos que nos puedan acompañar para hacerles nuestra presentación de la oferta de servicio de revisoría fiscal para este 2025. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? El objetivo de este webinar es proporcionar claves importantes a tener en cuenta para verificar la correcta elaboración de los estados financieros, ayudando a identificar a tiempo posibles errores y omisiones para que puedan ser corregidas antes de la presentación formal de los estados financieros y asegurar la fiabilidad y precisión de la información financiera. Bueno, José, gracias por la presentación. Buenos días para todos. Qué rico estar acompañándolos en este breve espacio el día de hoy. Vamos a abarcar un tema demasiado importante para los contadores y para nuestro ejercicio contable de cierre del 2024. Vamos a hablar de la tasa efectiva de tributación o la tasa de tributación depurada, tasa mínima como la conocemos actualmente. Vamos a hablar de esta tasa bajo efectos contables, únicamente contables. Obviamente abordaremos algunos aspectos levemente tributarios, pero la idea es fijarnos muchísimo en cuáles son los impactos que tenemos en este cálculo para los estados financieros. Entonces, quiero empezar contándoles que para que esta tasa de tributación depurada o tasa mínima sea efectiva y sea lo más razonable posible, debemos contar con una depuración sensata y concienzuda de la declaración de renta de nuestro año 2024. Y ya vamos a ver por qué y qué necesitamos de esa depuración de renta. Y adicional a eso, y no menos importante, pues un adecuado cierre contable, porque también vamos a utilizar información financiera de ese estado de resultados para poder efectuar nuestra tasa mínima de tributación. Entonces, voy a empezar contándoles un poquito algunos asuntos claves de lo que ha sido esta tasa depurada, contándoles pues que la Corte Constitucional mediante sentencia C219 del 24 declaró exequible la tasa mínima de tributación que está consagrada en el artículo 240, parágrafo 6. ¿Por qué es importante esta parte de la historia? Porque recuerden que cuando nos introdujeron la tasa mínima, se especulaba que podía caerse a raíz de varias demandas que se tenía. Sin embargo, pues ya con esta sentencia nos queda clarísimo que a partir de este momento esto ya está muy fijo y que todos debemos incorporarlo en nuestro diario de cierre de estados financieros. Posterior a esto, la Corte Constitucional también declara exequible la expresión utilidad contable o financiera antes de impuestos. Esto es sumamente importante porque es parte esencial de la fórmula que nos va a calcular esa tasa mínima. Así es que importante tener a la mano este término de UC. Por su parte, la DIAN emite un concepto en marzo del 2024 donde establece que las sociedades que tengan pérdidas contables también deben efectuar tasa mínima. No obstante, digamos que esto, pues como todos lo sabemos, son conceptos que la administración emite, pero que pueden tener alguna contravía con las normas y demás. Entonces, este es el caso de este concepto que emitió la DIAN. Que pues realmente en este momento no tiene aplicación, también pues porque lo suspendieron provisionalmente, entonces suspenden el 12, los numerales 12 y 20. El 12 es el que habla de que se debe calcular sobre pérdidas contables y el 20 es aquel en donde se introduce el tema o la polémica de si esta tasa mínima con este impuesto adicionado que va a estar en los estados financieros entra a jugar parte o no de la clasificación de las utilidades grabadas y no grabadas de cara al artículo 49 del Estatuto Tributario. Así es que ya está claro que con la sentencia de diciembre 16 del 2024, el Consejo de Estado dijo, no, esto lo vamos a dejar provisionalmente suspendido sin efecto, o sea que nos sostenemos en la palabra utilidad contable o financiera antes de impuestos. Y asimismo, pues el Consejo Técnico de la Contaduría se nos une en su concepto 35 de marzo 27 del 2024, donde nos aclara que para el Consejo la utilidad es un resultado positivo.
El negativo no es utilidad, sino que es una pérdida. Es decir, que aquí vamos reafirmando lo que se ha dicho en la sentencia anterior del término UC. Entonces, aquí tenemos ya el pronunciamiento del Consejo Técnico de la Contaduría. Y si nos vamos a un poquito de norma, vamos a las NIF plenas, que ella nos define que los ingresos y gastos son los elementos de los estados financieros que se relacionan con el rendimiento financiero de una entidad. Hasta aquí lo que ya todos conocemos en una depuración de un PIG normal. En las NIF para pymes también hace alusión exactamente a lo mismo, dice que el rendimiento es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa. Lo mismo. Y en NIF para microempresas, una microempresa presentará el resultado de sus operaciones obtenido en un periodo determinado en el estado de resultados, el cual incluirá todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo. Entonces, como vemos aquí, hay absoluta concordancia en lo que hoy en día todos manejamos como utilidad. Bueno, ahora recordemos que la tasa de tributación o la TTD fue incorporada mediante el artículo 10 de la ley 2277 del 2022, que modificó el artículo 240 del Estatuto Tributario, específicamente en su parágrafo 6, y allí pues se detallan todas las condiciones para este cálculo. Se establece que ciertos contribuyentes deben efectuar este cálculo de tasa mínima, sociedades y empresas de zonas francas, que recordemos que estas tienen pues una tarifa especial de renta del 20%, pero incluso también quedaron dentro de esta tasa mínima, donde se indica pues que mínimo estas zonas francas deben estar en el 15% basado pues en su utilidad contable depurada. Luego vamos a que de acuerdo con la depuración de la utilidad contable, se deberán adicionar a la tarifa el porcentaje que haga falta para llegar a mínimo el 15% que nos ha establecido la norma. Y a su vez indica que los contribuyentes de los artículos 240 y 240-1, que es ahí donde están las zonas francas y las sociedades que declaran renta, que son sociedades pues jurídicas, tenemos el cálculo de la tasa mínima. Entonces, esto como para darles un poquito de la generalidad de la tasa mínima. Repito, aunque es un efecto contable, igual debemos remontarnos un poquito a la historia tributaria. Para esta tasa mínima es muy importante que tengamos en cuenta que la norma nos deja clara la fórmula para calcular, empezando con la TTD, que es la tasa de tributación depurada, que va a salir del resultado de la ID y dividido entre la UD. ¿Esto qué es? Impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Y aquí tenemos que detenernos y centrarnos muy bien en cada componente de esta fórmula. Entonces, si nos vamos al detalle de la ID, o sea, del impuesto depurado, vamos a tener que es igual a INR más DTC menos IRP. Y bueno, nos preguntaremos qué son todas esta cantidad de letras ahí incorporadas que uno a veces no comprende pues con rapidez. Pues para eso también está lo que indica la norma. Entonces, el INR es el impuesto neto de renta. Y aquí me detengo a lo que decía en la introducción de mi presentación. Y es, si no tenemos una depuración concienzuda de la declaración de renta antes del cierre de los estados financieros, vamos a tener serios problemas en el cálculo de la tasa mínima porque vamos a necesitar el impuesto neto de renta. Así es que esto nos marca como contadores la obligación de tener una provisión de renta medianamente no, más bien muy cercana a la realidad, donde de ahí podamos tomar el insumo de este impuesto neto de renta. ¿Listo? Luego nos incorpora el DTC, que son los descuentos tributarios o créditos tributarios por aplicación de tratados para evitar la doble imposición, y el establecido en el artículo 254. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque ya sabemos que tenemos varios descuentos tributarios, pero la norma es clara y hace alusión solamente a estos que están acá. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de depurarla y de calcularlo porque no todos los vamos a contemplar en la TTD. Luego vamos con el IRP, que es el impuesto sobre las rentas por rentas pasivas provenientes de entidades controladas en el exterior. Es el que se calculará multiplicando la renta líquida pasiva por la tarifa general del artículo 240, que pues ahí se establece 35 pues la general y las de zonas francas y demás, que esto es renta líquida pasiva por tarifa general. Entonces, estas son puntualidades que tiene la norma para el cálculo como tal del impuesto. Hasta aquí hemos llegado a descomponer la ID, que es el impuesto depurado. Luego nos vamos a qué compone la utilidad depurada. Entonces, esta es aún más extensa de lo que ya vimos. Y nos dice que es UC más DPARL
menos INCRNGO menos BIMPP menos BNGO menos RE menos C. Toda una odisea calcular esto. Entonces, utilidad depurada viene siendo utilidad contable o financiera antes de impuestos. Importantísimo tener en cuenta esta UC. No nos confundamos, es antes de impuestos. La DPARL son las diferencias permanentes consagradas en la ley y que aumentan la renta líquida. Entonces, recordemos que cuando estamos haciendo la depuración del impuesto de renta, esa depuración concienzuda que debemos tener, empezamos a jugar con una serie de diferencias entre el marco contable y el marco fiscal que posiblemente no van a ser recuperadas en el tiempo. Estas son las diferencias permanentes. También nos sirve mucho de guía cuando hemos calculado los impuestos diferidos, porque ahí también tenemos seguramente unas diferencias que son permanentes y que nos pueden apoyar un poquito esta depuración. En conclusión, esas diferencias permanentes son aquellas que básicamente son los gastos no deducibles que nunca van a tener ninguna deducción futura en el impuesto. Luego vamos con el INCRNGO, que son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afectan la utilidad contable o financiera. Estos pues ya también estarán consagrados en el estatuto y pues se puntualizaría cuáles son. Luego vamos con el BIMPP, que es el valor del ingreso por método de participación patrimonial del respectivo año gravable. Esta es súper clave para aquellas compañías que tienen inversiones medidas con el método de participación patrimonial. Luego nos vamos con el BNGO, que es el valor neto de los ingresos por ganancia ocasional que afectan las utilidades contables o financieras. Luego nos vamos con el RE, que son las rentas exentas por aplicación de tratados para evitar la doble imposición, y también la norma es muy clara especificando pues cuáles son. Y luego nos vamos con la C, que es el último componente de esta utilidad depurada, que es la compensación de pérdidas fiscales o excesos de rentas presuntivas tomadas en el año gravable y que no afectaron la utilidad contable del periodo. Hasta aquí tenemos descompuestos nuestros dos puntos importantes de la TTD. Entonces, como todo esto suena muy confuso y todas estas fórmulas son realmente extensas y adicional realmente confusas, hemos preparado algunos ejemplos para no alejarnos de cuáles son los impactos en cifras que el estado financiero puede tener y cuáles son las consecuencias cuando no tenemos un cierre contable planeado, organizado y cuando creemos que el impuesto de renta o la provisión que está en el estado financiero es el último ajuste que debemos incorporar en el estado financiero. Y sí, tal vez es el último ajuste, pero no el menos importante. Entonces vamos a ver cuál es el efecto de no hacerlo bien. Entonces vamos con la sociedad IGL S.A., que realiza anualmente una provisión de renta con base en las utilidades contables a una tarifa normal general del 35%. Entonces vamos a revisar los efectos contables de acuerdo con las cifras fiscales. Entonces, por un lado tenemos los saldos contables NIF, obviamente el 31 de diciembre, que están unos ingresos de 1.500 millones, costos y gastos de 1.125, hasta allí normal es nuestra utilidad contable, ingresos menos costos y gastos, por un resultante de 375 millones. Estos 375, pues así crudamente, tiene una provisión de renta del 35%, que nos da 131 millones de pesos, para una utilidad neta de 243,750. Digamos que hasta aquí es la depuración no concienzuda, porque simplemente me he limitado a indicar ingresos menos costos menos gastos por el 35% y todos sabemos que no es así de plano. Y nos vamos a los saldos fiscales. Entonces, en los saldos fiscales tenemos los mismos 1.500 millones de ingresos. Obviamente, para efectos prácticos, pues vamos a suponer que todos son realizados y cumplen con todas las normas para llevarse a la declaración de renta, pero tenemos unos costos y gastos de 900 millones. Aquí está la depuración concienzuda y esa depuración nos indica que, mire, de 1.125 millones de costos y gastos contables, pues solamente puedo llevar a mi parte fiscal 900 millones. Esto nos da como residual una utilidad depurada, por llamarlo así, de 600 millones, pero nuestra provisión de renta son 210 millones de pesos. Entonces, vamos al primer escenario. Entonces, diferencia de 225 millones que corresponden a diferencias permanentes o a gastos no deducibles en renta, lo que hablábamos, uno de los componentes de la TTD. Y el segundo, el gasto de impuesto de renta que quedó subestimado en los estados financieros de cierre de ejercicio. Entonces, retrocedemos a lo que ya hemos venido hablando. Este es uno de los efectos importantes para un cierre correcto de estados financieros.
y empezamos a verlo aquí claramente marcado. Cuando no hago el ejercicio de una depuración de una provisión concienzuda, pues tengo una utilidad que le voy a presentar a mis accionistas de 243 millones, contemplando una provisión de 131 millones 250, cuando en realidad deberían ser 210 millones. Entonces, es la primera conclusión. Entonces, en la opción A, 243,750. En la opción B, 165, empezamos a ver las diferencias de presentar un estado financiero que de pronto no ha sido aterrizado a la realidad. Entonces, cuando vamos a mirar nuestra TTD, que recordemos que hablábamos que era el gasto de impuestos sobre la utilidad contable depurada, entonces vamos a empezar a ver las diferencias de no hacerlo concienzudamente. Entonces, en el primer escenario nos da una tasa del 35, en el segundo nos da una del 56. ¿Listo? Hasta aquí, digamos que no tenemos un impuesto adicional porque nuestras tasas, independiente de la forma de correcta o no del cálculo que hemos llevado, están por encima del 15%, o sea que hasta aquí cero inconveniente con la TTD, pero sí tenemos un tema de razonabilidad en el estado financiero. Continuamos. Entonces, la sociedad IGL S.A. realiza anualmente provisión de renta con base en la utilidad, ya lo habíamos hablado, pero vamos a concluir. Entonces, ¿se calculó erradamente la provisión del impuesto de renta en efectos contables? La respuesta es sí. Sí, porque me llevé solamente a la parte general y no a la depurada. Para realizar la provisión de renta, se debe proyectar la declaración de renta y calcular la provisión con base en la renta líquida gravable, lo que hemos hablado a lo largo de esta charla. No puedo hacer TTD si no tengo una depuración de una provisión de renta lo más cercana a la realidad. En el punto 3, la utilidad disponible para los accionistas, errada porque le estoy diciendo a mi accionista puede tener un poco más para distribución y sobre eso vamos a tomar decisiones en nuestras asambleas, lo cual pues salta a la realidad. ¿Qué sucede cuando estos ejercicios los realizamos así tan planamente? Pues que al año siguiente tenemos impactos en nuestro PIG y ese impacto es por reconocimiento de gastos, de provisiones del año anterior que no se calcularon aterrizadamente. Esto es importante también de cara a que recuerden que cuando tenemos un gasto de un ejercicio anterior, tenemos que evaluarlo más a profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Si estamos hablando de un ajuste de 5 millones de pesos, probablemente podríamos estar hablando de no pasa nada, lo registro en el año siguiente y no me va a versar razonabilidad ese estado financiero. Pero cuando empezamos a ver que producto de estas provisiones erradas, en los años siguientes tenemos ajustes altos en los estados financieros, pues ahí es donde empezamos a hablar del término de reexpresión de estados financieros, donde los auditores pues empezamos a evaluar qué tan material es o no ese ajuste para tener que hacer una reexpresión y en caso de no reexpresión incluso puede afectar una opinión. La tasa efectiva supera la tasa de renta y sugiere una planeación fiscal adecuada. Importantísimo, si nos adentramos un poco en el término de planeación fiscal adecuada, pues damos el protagonismo a nuestros compañeros de impuestos que son especialistas y que nos pueden ayudar a monitorear cómo van a quedar estas tasas de renta y obviamente tener tanto una provisión aterrizada como un estado financiero más razonable y obviamente validar cuáles son los impactos que puede tener esa TTD en el estado financiero. Bueno, entonces vámonos ya como a la conclusión. Entonces, de acuerdo con nuestra fórmula de ID igual a INR más DTC menos IRP, entonces vamos teniendo 210 millones que teníamos por allá en la parte del impuesto como tal. Ese es el impuesto depurado. Nos vamos a nuestra utilidad contable. Recordemos, utilidad contable antes de impuestos son 375 millones. Y nos vamos al DPARL, que son 225 millones, para una utilidad depurada de 600 millones. Esto con relación a la fórmula que ya vimos. Entonces, así las cosas, nos queda un impuesto depurado de 210 millones sobre una utilidad depurada de 600 millones, lo cual nos arroja una tasa del 35%. Aquí estamos tranquilos, no tenemos ningún impuesto adicional y obviamente ya son más efectos contables de razonabilidad de cifras como tal. Entonces, hasta aquí vamos en el ejemplo del deseado para todos nosotros y es no tener que adicionar un impuesto. Nos vamos al caso 2. El ejemplo 2, la sociedad IGLSA realiza otra vez anualmente la provisión de renta con base en renta líquidas gravables, pero no realiza la TTD al cierre del ejercicio, lo hace al momento de la presentación de la declaración de renta.
Ojo, estamos en momentos de auditorías de cierre, de asambleas, de razonabilidades de estados financieros y no puede pasar que la TTD no se calcule al cierre del ejercicio. Tiene que estar al cierre del ejercicio. Entonces, vamos con nuestro ejemplo. Entonces, lo mismo. En nuestros efectos contables tenemos 1.500 millones, unos costos y gastos de 1.275 para una utilidad de 225 millones y una provisión de renta de 61 millones 250. Esto nos da una utilidad del ejercicio de 163,750. Tenemos unos ajustes débito y crédito en la parte para llegar al saldo fiscal, que son 500 millones de ingresos que no van y costos y gastos que no van de 450 millones de pesos. Así entonces tenemos un saldo fiscal de 1.000 millones con unos costos y gastos de 825 y una utilidad de 175, con una provisión del impuesto de renta de 61 millones 250, unos descuentos tributarios por impuestos del exterior, que también ya los veíamos consagrados en la norma, por 11 millones de pesos, y nos arroja un resultado final de 124,750. Entonces, diferencia de 450 millones que corresponden a diferencias permanentes o gastos no deducibles en renta, ya lo hablamos, y el ajuste de ingresos que corresponden a diferencias por valores razonables en propiedades de inversión. Estos son los datos para nuestro ejercicio. Entonces, refrescamos la fórmula que ya hemos visto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Un IR de 50,250, unos descuentos tributarios de 11 millones con un impuesto depurado de 61 millones 250. Hasta aquí, todo normal en los cálculos. Bueno, entonces vámonos a la utilidad contable. Entonces tenemos 225 millones. Habíamos hablado de las diferencias permanentes que afectan la renta líquida, que son 400 millones, que ya lo vimos en nuestro ejemplo, para una utilidad depurada de 675 millones. Ok, entonces en este escenario, que es el que nadie quiere, pero puede pasar, tenemos una TTD de 61,250, que es nuestro impuesto depurado, sobre nuestra utilidad depurada de 675 millones y una tasa del 9%. Entonces, aquí tenemos que adicionar impuesto. Recuerden que debemos llegar mínimo al 15%. Entonces, podemos llegar al 15%, pues entonces tendríamos la utilidad depurada, que son 675, por el mínimo 15%. Eso nos da 101 millones 250, pero tenemos 61 millones 250. ¿Qué quiere decir? Que nos da un impuesto adicional de 40 millones. Y como recordemos en nuestra introducción del ejercicio, esto no fue calculado sino hasta después de la presentación de la declaración de renta. Y aquí es donde empiezan a verse las diferencias en el estado financiero que, repito, debemos pues entrar a evaluar en cuanto a su razonabilidad para reexpresiones de estados financieros y demás. Pero ya aquí vamos con 40 millones que no incluimos en el impuesto. En consecuencia, no me afectó la utilidad y lo que presenté en la asamblea pues puede no ser lo real. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones del ejercicio? Se calculó erradamente la provisión del impuesto de renta y efectos contables. Para registrar la provisión de renta y pasivos por impuestos se debe realizar la proyección de la renta y la TTD. La respuesta es sí. La utilidad disponible para los accionistas está errada y afecta a la caja de la compañía. La respuesta también es sí. La tasa efectiva supera la tasa de renta y sugiere una planeación fiscal adecuada. La respuesta es muy sí. Y pues esto hoy porque estamos hablando de la TTD, pero realmente nuestra recomendación siempre como auditores ha sido a nuestros clientes tener una muy buena planeación tributaria, no solo por la optimización de los impuestos, sino que ahora con esto pues obviamente se ve más la importancia de que todo esté fríamente calculado para ese cierre. Entonces, en la tasa efectiva tenemos un gasto de impuestos sobre una utilidad contable sin TTD, que es el 27%, y el gasto de impuestos con una utilidad contable con TTD, que es el 45%. Entonces, miren las diferencias que podemos empezar a tener en las tasas y en lo que finalmente se está proyectando en el estado financiero. Bueno, ahí estaban los dos escenarios de la TTD con y sin TTD, adicionando y sin adicionar pues nada a nuestra declaración de renta. Ahora nos vamos a esa tasa mínima de tributación en estados financieros consolidados, que también lo incorpora la norma y que es de gran importancia para este cierre de estado financiero. ¿Cuál es la fórmula? Es similar a la que ya revisamos. Y se realiza con datos consolidados. Ojo porque aquí entonces nuestro insumo son los estados financieros de todas las subsidiarias y matriz para efectuar el cálculo. Entonces, ¿cómo viene esta fórmula? TTDG, que es la tasa de tributación depurada de grupo, igual a la sumatoria de la ID, recordemos ID impuesto depurado, sobre la sumatoria de las UD, o sea, las utilidades depuradas.
Todo esto son grupos. Repito, todo sería la suma de todas las compañías. Si el resultado de la fórmula anterior es inferior al 15%, se determinará un valor de impuesto para llegar al 15%, mínimo exigido por la ley. Esto a nivel de grupo. Ahora vamos a ver más o menos cuáles son los impactos, porque se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si no lo tenemos? ¿Dónde lo contemplamos? ¿Dónde lo ingresamos? ¿En qué estado financiero? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Quién lo va a asumir? Eso ya lo vamos a ver. Entonces, aplicando la siguiente fórmula. Entonces, IAG igual a la sumatoria de las utilidades depuradas por el 15% menos la sumatoria de los impuestos depurados. Luego, para calcular el impuesto adicional por cada uno de los contribuyentes miembros del grupo, ojo, esto es importante, es por cada uno, independiente de que lo estemos haciendo porque nos va a afectar el consolidado, cada uno debe tener su parte adicional. Se debe tomar el impuesto adicional por el grupo y multiplicarlo por el porcentaje que resulta de la división de la utilidad depurada de cada contribuyente con utilidad depurada mayor a 0 sobre la sumatoria de las utilidades depuradas de los contribuyentes con utilidades depuradas mayores a 0. Esa es la fórmula. Esta es otra cosa difícil de entender, pero ya lo vamos a ver en un ejemplo y en cifras para que lo aterricemos. Es importante, estas fórmulas igual debemos tenerlas a la mano, aunque confusas, pero vamos a aterrizar. Listo. Entonces vamos a nuestro ejemplo 3 en estados financieros consolidados. Aquí tenemos una matriz y la subordinada A y la subordinada B. Entonces vamos a analizar el conjunto. Entonces, las utilidades contables son 1.200 para la matriz, 120 para la subordinada A, 600 para la subordinada B. En la depuración, entonces tenemos 320 para la matriz, 80 para la A y 200 para la B, para una utilidad depurada de 1.520 en el caso de la matriz, 120 en la subordinada A y 600 en la B. Tenemos un impuesto depurado de 532 millones en la matriz, 14 en la subordinada A y en la B tenemos 140. Entonces, recordando que es el impuesto depurado sobre la utilidad depurada, tenemos que la matriz tiene un 35% de tasa, la subordinada A tiene un 12% de tasa y la B tiene 23% de tasa. Hasta ahí, crudamente, uno diría, la subordinada A pues está por debajo del 15%, me va a afectar. Vamos entonces a ver qué pasa. Entonces, si vamos al ejercicio, no hay un impuesto adicional. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo todas esas utilidades depuradas que me dan 2.240 millones de pesos y sumo todos los impuestos depurados que me dan 686 millones y lo llevo a nuestra fórmula, es decir, 686 millones sobre 2.240, llego a un porcentaje del 31%. ¿Qué quiere decir aquí? Que me salvé, que en este consolidado no hay impuesto adicional, o sea que se debe realizar para la subordinada, ella lo hará en su estado financiero separado, pero en el consolidado pues no tengo efectos y ya. Esto es todo lo que hemos visto en este ejemplo como tal, donde la sacamos bien. Luego vamos al ejemplo 4, que es el que todos están esperando para ver. Entonces, volvemos al mismo ejercicio. Unas utilidades contables antes de impuestos para la matriz de 870, diferencias temporarias de 600. Recuerden que no son estas las que tomamos, sino las permanentes, que son de 95 millones. Y llegamos a una utilidad depurada de 975 millones en la matriz. Para la subordinada A tenemos 100 millones de utilidad contable antes de impuestos, 80 millones en diferencias temporarias, pero no tenemos diferencias permanentes. Hasta aquí tenemos 100 millones de pesos porque recordemos que las temporarias no entran. Luego nos vamos a la subordinada B. La subordinada B tiene entonces una utilidad contable de 350 millones, tiene unas diferencias temporarias de 200 millones, unas diferencias permanentes de 35 millones y llegamos a una utilidad depurada de 385 millones, que sería la utilidad contable de 350 más las permanentes. Hasta aquí vamos a los impuestos depurados. 127,750 para la matriz, la subordinada 7 millones de pesos y la B 64,750. Lo llevamos a nuestra fórmula, 127 sobre 965 nos da el 13%, 7 sobre 100 nos da el 13% en el primero, 7% en el segundo y los 64,750 sobre 385 nos da el 17%. Aquí el panorama yo creo que es muy fácil ya al final irlo concluyendo porque los impuestos adicional por la matriz se están dando en su separado y en la subordinada A también se están dando y en conclusión pues seguramente las tasas van a ser muy bajitas. Pero continuemos y démosle forma al ejercicio. Bueno, entonces cuando nos vamos a la
tasa TTD de la matriz tenemos el 13, de la subordinada tenemos el 7 y del 17 de la B. Entonces vamos a sumar todas las utilidades depuradas, llegando a 1.400 millones, 1.450 millones de grupo en utilidades depuradas, un impuesto depurado de grupo de 199.500, donde llegamos a concluir que tenemos una diferencia entre los impuestos como tal depurados por 18 millones de pesos. Aquí pues todos se van a preguntar, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Quién lo ingresa? ¿Quién lo registra? ¿O quién lo paga? O, mejor dicho, ¿en qué porcentaje de participación lo va a asumir cada una de las compañías? Entonces, vamos a hacerlo a prorrata. ¿Y qué es a prorrata? Pues ya tengo, en este caso, tenemos los 1.450 y tenemos que es la utilidad depurada consolidada y tenemos el impuesto depurado consolidado. Entonces, vamos a hallar las participaciones de cada compañía para distribuirnos qué proporción le va a corresponder a cada una. Ojo, porque esto es algo para incorporar en el consolidado. Obviamente lo estamos hablando de consolidado porque cada una de sus compañías pues efectuó la depuración en su estado financiero separado. Pero como aquí todos lo asumimos en nuestra proporción, entonces tenemos que la compañía A, que es la matriz, asume un 67%, la subordinada A asume un 7% y la subordinada B asume un 27%. ¿De qué? De esos 18 millones de pesos que es el impuesto adicional. Recordemos que tenemos 217.500 sobre de 199.500, o sea, tenemos una diferencia de 18 millones. Esos 18 millones entonces los vamos a adicionar en esas proporciones. Puede no ser exacto porque ese 67 por decimales puede ser un poco menos y así sucesivamente, pero adicional entonces sería para la matriz 11.979.310, para la subordinada A sería 1.241.379 y para la subordinada B serían 4.779.310. Así llegamos a los 18 millones de grupo que tenemos que adicionar. Entonces, el impuesto adicional sería reconocido en los estados financieros de cada sociedad, afectando el resultado del ejercicio. ¿Listo? Bueno, hasta allí el tema de los impactos de la TTD en consolidados y en estados financieros separados. Y como última aspecto de la TTD, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública emitió un concepto, el 0089 del 2024, donde aclara la contabilización de la TTD. Dice, en todo caso, cuando en el cálculo del impuesto de renta resulte que la tasa mínima de tributación sea superior al impuesto depurado, habrá lugar a contabilizar un gasto por impuesto de renta contra su correspondiente pasivo por impuestos en el año del cálculo o del gasto fiscal. Ojo, es importante esto último porque es en el año que corresponde ese TTD y hace parte de ese gasto de impuesto de renta. Para de ahí que llegamos pues a las utilidades razonables del estado financiero. Entonces, esto es lo que ha hecho el Consejo Técnico de la Contaduría sobre esta contabilización y creo que hasta allí llegamos a los puntos claves que queríamos mostrarles de esta TTD, que esperamos sean de gran ayuda para ustedes y que sean muy, muy contenidos en los estados financieros de CIE. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Aquí tenemos una pregunta de la señora Socorro que nos pregunta si la TTD le aplica a la CESAL. Entonces, no le aplica porque no está dentro del artículo 240 del Estatuto Tributario 240-1. Entonces, tienen que excluirla del cálculo de la TTD. Muchas gracias. Bueno. Entonces, muy buenos días. Gracias, pues ya vieron lo que es la parte con Xiomara sobre lo que es lo de la tasa de tributación depurada y ahorita pues vamos a hablar sobre los temas principales de un cierre contable. Aquí ya nos vamos a ir como más al momento del cierre contable. Recuerden que el tema del cierre contable es sumamente importante para todas las compañías, teniendo en cuenta que, denme un segundo que acá hay otro sonido. Qué pena, estamos haciendo aquí problemas logísticos. Bueno, entonces en este momento vamos a abordar lo que son en temas de la presentación, vamos a hablar lo que es la importancia del cierre contable. Aquí vamos a abordar 6 temas, 6 puntos claves, que es como nuestra recomendación o guía que les estaremos dando para que los cierres contables pues, sean un poco más efectivos y que evitemos tener posiblemente errores y que nos demos cuenta de ellos ya en el 2026. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos cierres contables? Pues garantizar la precisión de los estados financieros,
financieros que tengan unos estados financieros muy limpios y muy bien organizados frente a la información que se va a firmar y que se va a entregar a terceros, tanto a los accionistas como a los entes externos. Facilitar también la toma de decisiones para las partes interesadas y cumplir las normativas vigentes tanto de NIF como las obligaciones fiscales que se tienen, y así pues mejorar la planificación financiera y reducir algunos riesgos que se puedan tener. Entre estos 6 puntos que vamos a hablar, estaríamos hablando, 6 puntos estaríamos hablando que digamos que es como lo que recomendamos es realizar una organización del cierre contable, socialización con la gerencia, que ese tema es importante, actualizaciones las normativas que son de NIF y su impacto, el 4 sería reconocimiento de provisiones y deterioro, el 5 cálculo de impuesto diferido y el 6 que sería análisis de indicadores financieros. Entonces estos 6 temas son los que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, entonces empecemos con el primero, organización de cierre contable. Aquí, ¿qué recomendamos para este punto de cierre contable? Es la elaboración de una lista de chequeo. ¿Qué recomendamos? Recomendamos crear una lista de chequeo adaptada a las características de cada una de las compañías y así organizar de manera lógica según los procesos contables que ustedes obtengan. ¿Qué son esos procesos contables que se pueden tener de manera lógica? Estamos hablando de lo que son los registros de conciliaciones de transacciones, que son que todas las compras, ventas, ingresos y egresos estén causadas, que de acuerdo con cada módulo hayan pasado toda la contabilidad, revisión de facturas emitidas y recibidas para asegurar su correcto registro, identificación de posibles ajustes contables y el reconocimiento de provisiones y deterioros, porque los vamos a ver más adelante, pero este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque son lo que son, cuando hablamos de registros de conciliaciones entre compras, ventas, siempre nos llega una factura. ¿Esto qué significa? Que la compañía va a tener una factura soporte como para acordarse de que hay que hacer esta transacción. Cuando hablamos de provisiones y deterioros, no tenemos ese tipo de documento. Entonces sí es importante que tengamos una lista de chequeo para que esos pasos que se hacen en algún momento solamente en el año, ¿sí? Se puedan realizar con las notas o los documentos correspondientes. ¿Listo? Y así podamos garantizar pues un buen cierre. Otra cosa supremamente importante de la elaboración de la lista de chequeos que también nos brinda la oportunidad de la delegación, o sea que poder organizar todo el equipo contable y asimismo poder delegar las tareas que va a tener cada uno, y asimismo con las tareas que va a tener cada uno, pues también sea la revisión ya en este caso de los jefes y todos líderes del área contable para hacer sus revisiones y todo. Entonces la lista de chequeos es un instrumento muy importante que nos ayuda mucho a organizar las transacciones, y algo supremamente importante, recuerden que tiene que ser en un orden lógico. ¿Listo? Para ese punto. Ahora hablemos sobre la socialización con la gerencia. ¿Qué pasa con en la socialización de la gerencia? Porque esto es importante. El cierre no es solo responsabilidad del contador, también es una responsabilidad del representante legal. Por lo tanto, el contador debe socializar esta información con el gerente, porque en ocasiones el gerente puede tener información que el contador no tiene y que afecta la información financiera. Entonces nos puede pasar, un ejemplo es que se esté en una junta directiva y que en ese momento el contador está presentando los clientes más representativos que no han cancelado, que no han pagado y todo, y en ese momento llega el gerente y dice, no, vení, pero tal tercero sí pagó. Lo que pasa es que él ya me escribió y me dijo que ya había cancelado, y cuando nosotros vamos a ver la contabilidad teníamos por allá una partida pendiente por conciliar porque no habíamos identificado el tercero. Entonces eso es importante, porque si no, en esos espacios, cuando ya lleguemos a hablar con el gerente y todo, pues van a suceder estas situaciones que no son muy cómodas, porque pues no estaríamos presentando la información real para así tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué pasa con esto? La gerencia pues nos puede aportar información relevante que no está reflejada en la contabilidad, como negociaciones en cursos, acuerdos estratégicos, cambios de un activo, porque puede ser que yo tengo un activo donde estoy teniendo la operación, pero tomaron la decisión de que lo van a arrendar. Entonces, claro, pasa un activo de propiedad, planta y equipo, pasa a una propiedad de inversión. ¿Sí? Entonces, eso me cambia la presentación del estado financiero. También es clave que la gerencia proporcione información sobre los eventos posteriores al cierre que puedan impactar los estados financieros. ¿Sí? Entonces, después del cierre, antes de la opinión, es importante reunirse con el gerente y decir, venga, ¿qué ha sucedido en este corto tiempo que me pueda estar afectando los estados financieros? La toma de decisiones de las compañías pueden impactar la clasificación, como les decía ahorita el ejemplo de
de la propia planta y equipo. También me puede estar afectando que yo en el estado financiero tenemos que informar muchas situaciones y la compañía puede estar iniciando un proceso de reorganización. Pueden tener la intención de hacer una fusión, una adquisición, una emisión de bonos. Entonces, toda esa información el área contable la debe de tener. Entonces, por eso es súper clave ese espacio con la gerencia y nuestra recomendación es que el área contable siempre tenga reuniones periódicas con la gerencia para tener esas retroalimentaciones y así pues los estados financieros pues puedan estar un poco más cercanos. Entonces, ahorita vámonos a las actualizaciones de la NIC y sus impactos. Digamos que para el 2024 vamos a hablar solamente de las que afectan el estado financiero. Aquí no tenemos, pues acá hay unas modificaciones muy puntuales que estamos hablando, por ejemplo, clasificación de pasivos corrientes y no corrientes. Aquí lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, antes nosotros clasificábamos el pasivo corriente y no corriente en plenas sin considerar las condiciones del futuro. Ahora con esta modificación nos dicen, venga, sí, ustedes me hacen el favor y me van a evaluar las condiciones del futuro. Entonces hay que evaluar el estado financiero, esos pasivos al 31 de diciembre, qué condiciones tengo que me puedan estar afectando. Un ejemplo y una condición es que yo tengo un pasivo con una entidad financiera y va hasta 2-3 años, pero que mi patrimonio no puede incrementar más del 40%. Entonces, y si yo no lo estoy cumpliendo, automáticamente yo ya sé hoy cuando hago mis análisis o otro acuerdo que yo tenga, si yo estoy incumpliendo un acuerdo básicamente, lo debo de clasificar ese pasivo que lo tenía como no corriente a corriente. Entonces, esto es un cambio importante que ya nos lleva como a analizar qué es lo que está pasando con el reporte que vamos a generar y cuáles son esas condiciones que yo estoy realizando para aplazar la obligación a largo plazo, si realmente las voy a cumplir o no las voy a cumplir. Si no las voy a cumplir y no tengo flujo de caja, me toca pasarlas a pasivos corrientes. Eso también nos lleva a nosotros a los que son las condiciones que también tenemos que revelar en los estados financieros. Ya tenemos que revelar lo que son todo lo que hablamos en la transacción. Entonces, tenemos que entrar a revelar, a informar que si yo tengo, perdón, si la caja yo tengo un impacto de liquidez, si no puedo cumplir las obligaciones, tengo que hacer eso en las revelaciones. ¿Sí? El por qué si yo tengo una condición a largo plazo lo estoy pasando a corto plazo. Entonces, todo eso lo debemos de informar y todos esos acuerdos se deben de revelar en los estados financieros que posiblemente antes nosotros no teníamos ese tipo de información que era porque la norma no me lo pedía. Vamos a la ANI 16, que es venta venta y arrendamientos posteriores. Aquí como muy sencillo, es que antes se reconocía la norma no era muy clara qué pasaba que con la venta de un activo que yo no transfería el control. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un activo que yo lo estoy hoy vendiendo, o sea, estoy operando, y yo llego y se lo vendo a otra compañía que puede ser parte del grupo o no. Pero cuando yo se lo vendo a esa compañía, automáticamente me hacen a mí un contrato de arrendamiento y yo me voy a quedar en este activo aquí durante un tiempo, 10 años, 20 años. Eso significa que yo no estoy transfiriendo el control. Entonces la norma ya se pronuncia y dice de que si se tiene ese tipo de que yo no estoy transfiriendo el control, yo no debo reconocer la utilidad por la venta del activo, debo reconocer un pasivo financiero, pues porque prácticamente no estoy cumpliendo con las condiciones de venta de una NIF 15, de la NIF 15, para yo vender el activo. Entonces ella me dice, no, lo que pasa es que no estás transfiriendo el control, por lo tanto, deberías de seguir reconociendo el pasivo del arrendamiento. ¿Cuáles son los puntos claves para yo evaluar la transferencia del control? Ahí entraríamos a hablar sobre si ese nuevo contrato que yo estoy haciendo tiene una opción de compra. Entonces, ahí ya estoy diciendo que no estoy transfiriendo el control. La duración del arrendamiento, que me lo están arrendando nuevamente por 20 años. Ahí prácticamente voy a utilizar casi la vía del activo. Condiciones del arrendamiento. Que básicamente yo puedo hacer las modificaciones, todo lo que tenga que ver sobre las condiciones del arrendamiento y las restricciones del uso del activo. Entonces, esos son como puntos que yo debo de evaluar para saber si realmente yo no estoy haciendo esa transferencia, o sea, que esta es una modificación importante que todos debemos de estarla teniendo en nuestro radar. De ahí nos vamos al reconocimiento. Bueno, aquí estamos hablando de acuerdos financieros con proveedores. Lo mismo, yo tengo que estar informando lo que les decía ahorita, toda la información de todos esos acuerdos y de las afectaciones que yo voy a estar teniendo, los términos de condiciones, acuerdos de pago, importes del pasivo, rangos de vencimiento, y sus impactos en liquidez. O sea, toda esa información ya me la pide la norma que la debemos de revelar.
Bueno, entonces ahorita hablamos de reconocimiento de provisiones y deterioro. Entonces, aquí en este paso vamos a hablar sobre lo que son provisiones y pasivos reales, que este es un punto importante, que es un momento cuando estamos en el cierre, que es donde nos enfrentamos ya como a estar chuleando que todo esto quede. Entonces, aquí es importante definir qué es una provisión. Una provisión es un pasivo cuyo monto o fecha de pago es incierto, pero su reconocimiento es necesario para representar una obligación probable para la compañía. Un pasivo real es un cambio de una obligación cierta y determinada en términos de montos y de plazo. Es decir, en el pasivo real tengo monto y sé cuándo lo debo de pagar, tengo una fecha. En la provisión no. En la provisión no. Entonces, las provisiones suelen utilizarse para reconocer un evento futuro que pueda afectar la posición financiera de la compañía, mientras que los pasivos reales reflejan una obligación que ya existe y está definida. Entonces, acá es fundamental contar con procesos adecuados con los abogados para la evaluación de provisiones legales, dependiendo de su calificación. Pues una provisión puede revelar que los estados financieros o indirectamente reconocidos como un pasivo se ven considerados altamente probables. Entonces, esa información me la da el abogado para saber si yo lo reconozco en el estado financiero o lo revelo. Entonces, es importante tener como esa comunicación asertiva con ellos para así mismo mirar esas implicaciones en nuestros estados financieros. Entonces, las provisiones legales pueden incluir litigios, indemnizaciones, obligaciones contingentes. Si la probabilidad de pérdida de esta es baja, pues me voy por una revelación de la contingencia en la nota de los estados financieros. Pero si yo ya sé que eso me lo está diciendo que es probable, pero no hay certeza de monto y de fecha, se registra una provisión. Pero si la obligación ya es inminente, ya tenemos una cuantía, pues yo ya debo reflejar un pasivo real. Entonces, un ejemplo, una compañía enfrenta una demanda laboral con un abogado y un abogado pues estima una alta probabilidad de pérdida con el pago del acuerdo. Pongamos que son 500 millones. En este caso, ¿qué se debe hacer? Se debe registrar una provisión en el estado financiero. Pero si la demanda avanza y se dicta sentencia firme antes del cierre del estado financiero, la provisión debe reclasificarse a un pasivo real, porque ya tenemos fecha, tenemos valor, cumple con toda la condición para ser un pasivo real. También podemos hablar, también acá es importante hablar, por ejemplo, de la provisión del impuesto de renta, que mientras que yo vengo todo el año reconociendo mi provisión de impuesto de renta, porque todavía no tengo mi balance fiscal cerrado, entonces yo voy reconociendo ahí mi provisión. Pero cuando yo ya llego al 31 de diciembre, yo ya tengo lo que es la liquidación definitiva de mi declaración de renta, porque ya tengo mi balance fiscal, ya tengo toda la información para yo calcular un impuesto de renta. Ya tendría yo mi valor cierto porque lo estoy liquidando y adicionalmente ya tengo la tasa por la que lo voy a liquidar. Entonces, en ese momento, cuando ya tengo todos estos datos, ya se debe reclasificar pues, a un pasivo real, a un pasivo por impuesto corriente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo ya tengo cuánto es mi valor a pagar. Ya tengo la fecha porque ya si miro el calendario tributario sé cuándo me corresponde a mí la obligación. Y ahí nos pasamos al reconocimiento del deterioro, que en el deterioro pues se reconoce el valor. Aquí reconocemos pues el valor recuperable de un activo que es inferior a su valor en libros. Esto aplica para cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, intangibles. Entonces, por ejemplo, podemos hablar del deterioro de cartera. Pues, ¿qué ocurre cuando una compañía tiene cuentas por cobrar muy bajas, con baja probabilidad de recuperación? Pues yo debo reconocer un deterioro y ese deterioro se reconoce en el PIG, ¿no? Es un gasto que yo voy reconociendo hasta que ya se define con los abogados si se castiga o no. Cuando hablamos de deterioro de activos fijos, que esto es un tema muy importante en los cierres, porque digamos que siento yo que de acuerdo con la experiencia, el deterioro de cartera ya lo tenemos más normalizado como en nuestro día a diario de las compañías, pero sí a veces ponemos a un ladito lo que es el deterioro de activos fijos, que eso es fundamental porque también debemos de analizarlos. Y este deterioro se da cuando el valor recuperable de un activo fijo es menor a su valor en libros, debido a la obsolescencia, daños o pérdidas de la utilidad económica. Para determinar la necesidad de un ajuste por deterioro es crucial analizar tanto las fuentes externas como internas. ¿Cuáles son las fuentes externas? Incluyes cambios en el mercado, avances tecnológicos y fluctuaciones de la demanda de los productos. Las fuentes internas abarcan la utilización operativa del activo, problemas estructurales, mantenimientos diferidos, reestructuraciones internas. Entonces, cuando uno de esos indicadores me da mi positivo, yo ya debo de ir a analizar, ya esa es la parte como cualitativa. Luego ya
tenemos que ir a cuantificar cuánto sería ese deterioro que yo debería estar reconociendo en el activo fijo. También tenemos ahora otro de los deterioros, estaríamos hablando de los inventarios, que se produce cuando el costo del inventario es mayor a su valor neto realizable, lo que indica que la compañía podría estarlo vendiendo a un precio inferior del costo registrado. Un ejemplo muy sencillo es que si una tienda tiene productos perecederos y que ha llegado a su fecha de vencimiento y dice, no, lo voy a vender con un descuento para poder sacar ese inventario, si el precio de venta es menor al costo registrado, se debe reconocer ese deterioro en el estado financiero, porque lo estoy vendiendo por menor valor de. Y todo esto nos lleva a algo supremamente importante, que son ya estaríamos hablando de los impactos en el estado financiero. Cuando yo no tengo esas transacciones en mente, me puede llevar a lo que son los errores contables, y los errores contables bajo NIF se pagan pues reexpresando estados financieros, ¿sí? Entonces digamos que ahí es donde llega todo. Lo que yo omití acá de pronto que no tuvimos en el radar, en el año siguiente se pagan ¿dónde? En reexpresión de estados financieros. Y reexpresar estados financieros pues es un proceso operativo un poco más amplio, porque ya tengo que entrar hacia la tercera columna, tengo que explicar qué es lo que estoy reexpresando. La reexpresión me afecta a esos ajustes que yo haga. Un ejemplo, que había un litigio y que en el momento de que yo emití los estados financieros, pues el juez dictaminó y ya dio sentencia, y yo ya tengo la obligación, y yo durante el año no reconocí, lo tenía por ahí en una contingencia, o sea, lo había revelado, pero no lo había afectado en el estado financiero, y eso fue en el año 2024. Entonces, bueno, demos ejemplo mejor 2023, que ya cerramos. Eso fue en el 2023. Entonces, ¿qué sucede ahora? Me toca a mí realizar una reexpresión de estados financieros, reconocer ese ajuste, afectar las utilidades del ejercicio, y pues ustedes saben que yo ya afectar las utilidades del ejercicio significa que yo ya decreté dividendos, pues ustedes ya saben qué ha pasado después de. Entonces, por eso es importante, vuelvo a la lista del chequeo de cierre de estados financieros, para analizar todas esas transacciones que me puedan estar afectando y que yo sé que son solamente que yo las hago al cierre, al 31 de diciembre, que no son rutinarias mías como una factura o algo que llega. Entonces, digamos que esa es la parte de los estados financieros, que todo lo que son errores me afecta la utilidad del ejercicio, y debo de realizar una nota a los estados financieros, explicar qué fue lo que yo hice. Entonces, hacer la conciliación con el estado que yo cerré, la nueva cifra que me va a quedar y cuáles son sus impactos en el PIG, y si tiene una afectación en el impuesto diferido, también sería afectación del impuesto diferido. Y también habría que identificar si tiene algunas otras implicaciones en renta o. Entonces, digamos que esas son como las recomendaciones entre provisiones y deterioros. De ahí ya podemos pasar a, bueno, digamos que también les puedo dar como los tips que uno ve más en temas de errores que se pueden realizar, que uno ha visto que ha pasado, que son errores de clasificación de partidas, que se clasifica incorrectamente un pasivo corriente a no corriente. Eso me genera una reexpresión de estado financiero porque me afecta a los indicadores. Omisión de transacciones, como no ingresar un ingreso, un gasto, un ajuste importante, porque a veces pasa que queda en el módulo, pero no pasó a contabilidad. Entonces, ahí están las afectaciones. Un error en la aplicación de la norma de información financiera, que yo la apliqué incorrectamente y que me genera a mí un reconocimiento de ingresos o de costos. Doble contabilización, que a veces una transacción queda doble, un ingreso doble, un gasto doble. Entonces, suelen haber varias situaciones que nos pueden generar como errores que debemos de controlar, y pues las recomendaciones para que esto no ocurra sería más como una implementación de controles internos para verificar los registros contables, es decir, que todo lo que se causó haya pasado directamente a la contabilidad, capacitar al equipo contable sobre normas de información financiera, realizar auditorías internas periódicas para detectar ese tipo de error, y obviamente mirar el programa contable pues que permita validar y realizar todas las conciliaciones del caso. Bueno, vamos para el punto 5, que ahí estaríamos hablando del cálculo de impuesto diferido, pues que ya sabemos que el impuesto diferido refleja un impuesto que yo debo pagar o que voy a recuperar en el futuro, y que se debe analizar al final de yo haber hecho todo esto. Entonces, el impuesto diferido, cuando tengamos la lista de chequeo, es lo último que hacemos, ¿sí? Es lo último que se hace para yo ir a analizar las diferencias que tengo entre el balance fiscal y las NIF, que saben que, como hablaban ahora con Xiomara, eso aparece en las diferencias temporarias y permanentes, en el cual yo ya debo de mirar cuáles son las que me van a afectar, que me va a generar un impuesto diferente. Entonces, esto es algo importante, es lo último que se hace en un cierre. Y luego ahí pasan a la tasa de tributación efectiva. Y en el punto número 6, ya estaríamos hablando de
los análisis de indicadores financieros. Cuando ya hemos calculado el impuesto diferido, ya tenemos las cifras y todo, pues también es importante chequear ya antes de que toque definitivo lo que son, que todas las decisiones que se tomaron, pues en temas de los indicadores financieros, pues aquí les hablo como el tema de los indicadores financieros más importante. Esos indicadores permiten medir la rentabilidad, liquidez, eficiencia operativa y nivel de endeudamiento de cada compañía, proporcionándose una información clave para que se tomen decisiones estratégicas, no solo para que lo que es la parte financiera y los gerentes pues tengan más como este insumo, que desde nosotros debe saber cómo está quedando el estado financiero en su presentación. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de indicadores de liquidez, estaríamos hablando de razón corriente y prueba base. Sabemos que, bueno, el activo de razón corriente es activo corriente menos pasivo, que indica que eso lo que nos indica es la compañía cuánto tiene suficiente activos líquidos para cubrir todos sus pasivos a corto plazo. Cuando hablamos de prueba ácida, pues estamos hablando de activos corrientes menos inventarios sobre pasivos corrientes. Aquí se excluye el inventario, ya que puede no convertirse rápidamente en efectivo. De ahí pasamos a los indicadores de rentabilidad, que estaríamos hablando de margen neto, que mide la capacidad de la compañía para generar utilidades en relación con sus ingresos, activos y patrimonio. El margen neto es utilidad neta sobre ingresos, que muestra qué porcentaje de cada peso vendido se convierte en ganancia. Y ahí tendríamos otros indicadores que ya son un poco más financieros, que son el tema del ROA, que es el retorno de activos, y el ROE, que es el retorno sobre patrimonio, que es como para evaluar la rentabilidad para los accionistas. Seguimos con el indicador de endeudamiento. El indicador de endeudamiento, que indica pues el porcentaje de los activos de la compañía se están financiando con deuda. Entonces ahí miramos lo que es la razón de endeudamiento, que es total pasivo menos sobre total activos, que es su alto nivel de endeudamiento que puede aumentar los riesgos financieros, y el de cobertura de interés, que lo que hago es que la utilidad operativa sobre los gastos financieros, que me está indicando la capacidad de la compañía para cubrir todos sus costos de financiación. Pasamos al indicador de eficiencia operativa. Tenemos rotación de inventarios y de cuentas por cobrar, que sería costo de ventas sobre inventarios promedio, y el de ventas sobre cuentas por cobrar. Entonces, esos son como los indicadores principales para la parte financiera, pero también tenemos que no podemos dejar a un lado lo que es el indicador, lo que es el tema de negocio en marcha. Ya como para finalizar, tema de negocio en marcha, que es importante. Este es sumamente importante porque eso también lo tenemos que revelar en los estados financieros, inclusive sale en la opinión del revisor fiscal, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debo de analizar en el negocio en marcha? Es la capacidad de la empresa para continuar operando en el futuro previsible. Para ello, se debe analizar los factores de liquidez que estuvimos revisando pues, con los indicadores principales, también la solvencia y el acceso al financiamiento y la viabilidad del modelo de negocio. Cuando hablamos del modelo de negocio, recordemos que en plenas, pues, cuando por allá estuvimos implementando la NIF 9 y todo ese proceso, lo primero que nos hacían era identificar cuál es el core de la compañía. ¿Sí? Es como cuál es ese core. Entonces, aquí en el negocio de marcha también tenemos que analizar si realmente yo si el core del negocio está funcionando, o ya tengo otras actividades que son las que no las he venido, que se me han venido colocando como ingresos principales, pero no los tenían en el radar. Entonces, toda esa información yo debo de analizarla para así evaluar cuál es la capacidad que tiene la compañía para iniciar. Y a eso, pues, le sumamos el decreto 1378 del 2021, donde me habla que cuáles son unos indicadores que debo de informar, que es posición patrimonial negativa, 2 periodos consecutivos de cierre con utilidad negativa en el resultado del ejercicio, que sea igual o menor a 0. Eso de acuerdo con ese decreto, eso es un deterioro patrimonial. Y pues a eso nos vamos para el riesgo de insolvencia, que son 2 periodos consecutivos con cierre con razón corriente inferior a 1. Entonces, eso lo debemos de informar y de hacerlo en la nota del negocio en marcha. Eso es importante hacerlo antes de estarlo haciendo periódicamente para proyectarnos al 31 de diciembre cómo va a quedar la parte del negocio en marcha. Porque así como lo tengo que revelar, pues también el revisor fiscal lo va a tener que informar en la opinión de los estados financieros. Entonces, esto es importante que todos esos indicadores los estemos monitorizando todo el tiempo, cada vez que hacemos un cierre mensual, para que cuando llegue al 31 de diciembre, pues ya hayamos, en el momento en que se identificó, tengamos un campo de acción. No que llegue al 31 de diciembre y pues ya tengamos toda la información y ya no tengamos cómo movernos.
Entonces, pues digamos que esta es la parte como más importante, la importancia de esos indicadores, como les decía, permitir identificar señales tempranas de deterioros financieros, correcciones tempranas, se los recomiendo mucho. Y ya, digamos que esos son como los principales puntos que hay que tener en cuenta para el cierre contable. Espero que los puedan utilizar y que sean de mucho valor para ustedes. Y muchas gracias por compartir el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Joana. Bueno, antes de finalizar este evento, también nos encontramos en este momento en cierre de nuestras contrataciones de revisoría fiscal para este año y queremos compartirles un poco acerca de nuestra organización, de nuestra firma y de también nuestro servicio de revisoría fiscal. Y aquí les tenemos una excelente primicia y es que en este mes de febrero cumplimos nuestro primer año como empresa BIC. Estamos comprometidos con la sostenibilidad y a partir de recientemente hicimos instalación de paneles solares en nuestra sede de la ciudad de Cali y según lo que nos dicen los ingenieros es que aproximadamente en este momento el 70% de la energía de nuestra oficina está siendo de energía sostenible. Entonces esa es una excelente noticia. Estamos pendientes pues también de confirmarlo ya cuando llegue el tema del recibo, para ya mirarlo con las mediciones de las empresas municipales para saber qué porcentaje está haciendo y se los estaremos comunicando. Entonces cumplimos nuestro primer año como empresa BIC. En nuestro equipo de revisoría fiscal, pues acá pueden ver, tenemos a Anderson, a Xiomara, a Joana y tenemos también acá puse algunos de nuestro equipo de profesionales que son más de 30. Acá pues no nos caben todos, pero pues ahí están para que conozcan también un poco las caras que están detrás de la prestación de este servicio. Adicional, también para decirles que 4 de cada 5 de nuestros clientes nos recomiendan. Estos son los resultados de nuestra encuesta NPS del 2024. Y pues no hablemos nosotros, dejemos que hablen nuestros clientes. Acá les traje un poco sobre algunas de las respuestas que dieron nuestros clientes en las recomendaciones cuando les preguntamos qué opinaban sobre nuestro servicio. Nos dijeron que agradecían mucho la calidad, la oportunidad, la confianza, que un excelente servicio, que nos recomendarían. Que tenemos un portafolio de servicios muy integral para atender todas las necesidades de nuestros clientes y bueno, ahí pueden ver el resto de comentarios que dicen nuestros clientes acerca de nosotros. Adicional, pues también tenemos en este momento más de 160 clientes en todos los sectores de la economía. Acá pueden ver algunos de nuestros clientes actuales y adicional, pues también tenemos y contamos con respaldo internacional. Somos miembros de Alineal Global desde el 2018, organización que ganó premio como Asociación del Año en el 2024 en International Accounting. Y adicional, pues contamos con nuestras oficinas en la ciudad de Cali y en la ciudad de Bogotá. En Cali estamos ubicados en Prados del Norte y en Bogotá estamos ubicados en el edificio Avenida Chile. Y pues nada. Nosotros somos Alfredo López y queremos ser sus revisores fiscales para este 2025. Entonces, las personas que estén interesadas pueden escanear ahí el código QR para que los lleve a solicitar una cotización sobre nuestro servicio y si no, igualmente ya les puedo colocar un enlace en el chat para los que estén interesados en cotizar con nosotros nuestro servicio de revisoría fiscal. No siendo más, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues les deseamos un excelente resto de día. Gracias.